8:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor Henry Cucalón, candidato presidencial por el movimiento Construye, para hablar de su plan de gobierno. Hoy, déjeme decir una crítica constructiva en general. Lo que escuchamos es un baratillo de ofertas, especialmente de aquellos que no han tenido experiencia y ofrecen, pero perdóneme, barbaridades, cuando el país quiere aterrizar en los temas en los que se ha manejado. Usted, por ejemplo, fue ministro de gobierno y es preciso hablar del tema de seguridad. Vamos a hablar de eso, pero quiero empezar con un tema de coyuntura. Este domingo será el debate en 2 bloques de los 16 candidatos presidenciales. Le vimos a usted preparándose para hablar cuántos minutos en un modelo de 8 candidatos y 8 candidatos para hablar minuto y medio, 30 segundos. ¿Es posible desarrollar ideas de cara al país? Buen día. Muy buenos días, un gusto como siempre estar aquí, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los seguidores y oyentes. Primero, yo no soy demagogo, nunca he sido vendedor de humo. El plan de gobierno de Henry Cucalón, Cala Larrea y el movimiento Construye es estructurado. No hay baratillo de ofertas, es duro, realista. Yo sí sé la realidad nacional. Yo no puedo decir, como escuché en el debate anterior, que el Ecuador no tenía un problema de generación de energía eléctrica. No, se me torcería aquí la quijada. No puedo caer en eso. No soy populista y muchas de las medidas serán difíciles, pero le diré la verdad al pueblo ecuatoriano y me pondré con empatía del lado de ellos. No ha de ser que el sacrificado sea el pueblo y el gobierno, bien gracias, todavía de farra. Primer tema. Segundo, efectivamente el día domingo es el debate presidencial, una obligación legal. Qué importante que entendamos que es una obligación, porque ahora todo es muy discrecional, muy relativo. Veo que las leyes se cumplen dependiendo del mal genio o el buen genio del día. Es una obligación democrática. Fui uno de los legisladores que voté por ese artículo, así como también voté por el artículo 93, el que exige la licencia obligatoria para todos los servidores públicos, desde el más sencillo de los de carrera hasta el primer servidor de la nación, que es el presidente. Bien, ese ejercicio que puede ser mucho mejor, pero bueno, es mejor eso a nada, que tiene un formato muy limitado en cuanto al tiempo de preguntas y respuestas y que sumados todos dan no más de 7 minutos, más menos, por lo menos sirve. 7 minutos por candidato. Sumado ya, todo, pero ya, por lo menos sirve para que haya conocimiento, para que el pueblo ecuatoriano pueda contrastar, porque usted comprenderá que en una campaña los deshonestos quieren pintarse como honestos, pues los notoriamente incapaces se quieren presentar como premios Nobel. Pero es el pueblo ecuatoriano, no solamente con el voto, sino con la confianza y con el respeto que va a valorar ese tema. En mi caso particular, soy una persona acostumbrada a defender mis ideas. Tengo conceptos, no tengo ocurrencias. Estoy acostumbrado a contrastar a sí mismo, a debatir posiciones. Eso es normal en una democracia y hay que aprovechar. Nosotros somos una sociedad que no debatimos los temas. Por eso es que la clase política y los poderes nos sorprenden muchas veces con normativa. Pero sí, es un paso importante en la campaña que inició hace pocos días, que inició el domingo anterior, y esa es la recta final de la campaña y esperemos que se lleve a la altura correspondiente. ¿Será difícil en 7 minutos, 8 minutos máximo poder desarrollar ideas? Está por temáticas, hay una introducción, un mensaje final. El verdadero desafío, como le conversaba don Miguel, estará en tratar de concentrar una idea, un planteamiento, un compromiso. Un mensaje en poco tiempo. Es ya una labor, digamos, de carácter comunicacional, porque el contenido, y en mi caso, siempre ha estado aquí. No lo voy a importar faltando pocas horas.
Doctor Henry Cucalón, vamos a los temas que quiere conocer el país para despejar inquietudes. ¿Cómo enfrentará el tema de la inseguridad? A sabiendas de que usted fue ministro de gobierno, ya hubo acciones de inseguridad en esa época, los motines en las cárceles, partiendo de un hecho que quiero resaltar por un documento que presentara un observatorio de la seguridad que dirige el coronel Mario Pazmiño, un reconocido experto en seguridad, y habla de las 4 mejores propuestas de seguridad de los candidatos presidenciales. Y menciono los 4, el presidente Daniel Noboa, Juan Iván Cueva, Carlos Rabascal y Henry Cucalón. De usted dice, una vez revisada la parte de seguridad de su plan de gobierno, la propuesta del candidato del Movimiento Construye, doctor Henry Cucalón, propone un enfoque técnico centrado en la creación de una universidad de la policía para profesionalizar a los agentes, además de unidades especializadas contra el crimen organizado y la extorsión. Su plan incluye controles estrictos en fronteras y una cooperación internacional más sólida. ¿Cómo desarrollar esto? Primero, la seguridad es integral, es multimodal y debe ser una política de Estado, don Miguel. No puede cambiarse gobierno tras gobierno porque necesitamos una sola posición para enfrentar al crimen organizado. Lo escucho lo que ha manifestado el coronel Pazmiño y aprovecho para recalcar algo, porque me acuerdo de su última función cuando estaba en servicio activo en el ejército ecuatoriano y ojalá que podamos contar como país con su contingente. Un sistema de inteligencia que pueda detectar las verdaderas amenazas que tiene el Estado, unificado, profesional, que incluya Fuerzas Armadas y no sistemas de inteligencia dedicados a joder y a perseguir a los enemigos políticos. Nuestro adversario, nuestro enemigo es el crimen organizado y el narcotráfico. Para eso son los recursos, para eso son los profesionales y yo lo voy a manejar de manera técnica como ha sido todo en mi vida, no en manejo partidista o peor politizado. En esa línea, como hay decisiones, unas de voluntad política, otras que son de cambios legales y otras dependen de una articulación que tiene que haber con otras instituciones del Estado, voy detalladamente. Se necesita cooperación internacional, sin duda alguna. Yo estoy absolutamente abierto a eso, financiera y militar, tanto con nuestros países fronterizos como con Estados Unidos, nuestro principal aliado para la lucha con el crimen organizado, porque estos delitos son transnacionales y a través de eso debemos poner en práctica algo que el pueblo ecuatoriano, usted y yo apoyamos siempre y se aprobó el año pasado, la extradición, que es un mecanismo disuasivo. Hoy todavía no se ha aplicado y ya está vigente. Adicionalmente, lo mejor que podemos hacer, tanto en materia preventiva, en manera disuasiva y en manera también del aparato en el buen sentido de represión del Estado, es atacar las finanzas criminales. Yo tengo un especial enfoque en la extinción del dominio, que es quitarles sumarialmente los bienes mal habidos del crimen organizado y sus alcahuetes enraizados en la institucionalidad e inclusive en organizaciones políticas. Aparte, esos recursos pueden servir para la protección social en el país. Ahí yo señalo también un concepto importante. Yo creo en la nueva misión y visión de Fuerzas Armadas. Apoyé como ciudadano que puedan participar complementariamente en labores de seguridad interna del país. Pero yo no los veo haciendo redadas callejeras, ni haciendo patrullajes callejeros. No, sus amenazas son otras, son el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas, no perder la soberanía. El control de las fronteras. Pero por supuesto, y ahí me quiero detener en 2 aspectos específicos totalmente realizables y políticas de Estado. Espero que quien me reemplace en la presidencia lo continúe. Militarización de los puertos ecuatorianos, tanto públicos como privados. La seguridad fronteriza especial, reforzada, con tecnología de punta, denominado el escudo ecuatoriano, de todo orden. Eso es importante para nosotros en esta visión militar. Ahí he dicho muchas decisiones que son del Ejecutivo. Ahora les voy a poner otras que merecen reformas legales totalmente factibles,
en cooperación con otras entidades del Estado. Yo veo a una Fiscalía General autónoma, no dependiendo del sistema judicial. Y esa Fiscalía Autónoma debe tener su propia policía fiscal para efectos de investigación. Y debe tener fiscales sin rostro para delitos de crimen organizado. ¿Es viable eso? Absolutamente viable. Conozco la materia legal. Y jueces, fíjese que no digo sin rostro porque hay una sentencia de la Corte Interamericana, jueces con rostro pero con protección especial que inclusive en delitos de crimen organizado puedan despachar desde el extranjero en dependencias ecuatorianas. Por citar un ejemplo, tenemos que blindar, y eso sí, está de más recalcar lo que decía el coronel que está en nuestro plan de gobierno, los procesos de depuración, de prevención de contaminación del crimen, de exclusión de malos elementos, de profesionalización e incorporación de los mejores elementos de la sociedad ecuatoriana para que sean parte de la fuerza pública. No más lo que sucedió el día de ayer. Es un mensaje muy fuerte, pero tenemos que sobreponernos. Jueces anticorrupción vinculados a la corrupción. No podemos avanzar, no podemos pedirle a nuestra policía, a nuestro ejército ecuatoriano que ponga su vida en riesgo cuando atrapamos a estos criminales y mañana otras dependencias los ponen en libertad. Aquí hay una sola visión, tiene que ser articulada. Así que nosotros sí tenemos propuestas y algo muy importante, como nosotros, ni el partido que me representa, ni yo, hemos pactado ni representamos al crimen organizado, tenemos la entereza de poderlo enfrentar, como la gran mayoría de los millones de ecuatorianos que tenemos sueños, esperanzas y causas comunes, y en este caso, un cambio radical. Ahora, para ello necesita recursos. ¿Cómo piensa financiar esto? Por supuesto, se necesitan recursos. Y como dije al principio de la entrevista, yo no soy demagogo, no soy vendedor ni jalador de humo. Me gusta decir la verdad, por dura y drástica que sea. Primero, ante mi compromiso de no elevar más impuestos, esa es mi visión, sin perjuicio que vamos a dar fuertes incentivos tributarios, principalmente en temas de renta, principalmente la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Aquí hay dos grandes acápites de donde va a venir los recursos para la protección social, donde está seguridad, salud y educación para todos, sin dejar a nadie atrás. Uno, el corte drástico del derroche y de la farra estatal. Y cuando digo estatal, digo gobierno central y otras entidades también. Vamos a poner orden, vamos a poner disciplina en el gasto, sin clientelismo político, sin cálculo político alguno. Y aprovecho para decirlo, el Estado derrocha, malgasta los escasos recursos que tiene el pueblo en cosas que no le benefician al pueblo. Uno de esos... ¿Cuáles, por ejemplo? Los subsidios. Hay ciertos subsidios ineficientes que benefician, uno, a los que sí tienen, cuando los subsidios son para los más pobres. Dos, benefician a quienes están involucrados en actividades ilícitas como el contrabando. Y en esto, los derivados de combustible tienen un capítulo especial, principalmente el tema del diésel. ¿Sabe cuánto gastamos en subsidio del diésel? Cerca de 2.000 millones, 1.951 millones en subsidio al diésel, que en su gran mayoría no beneficia a los más pobres. Si usted me pregunta de dónde hay recursos para enfocarlos en salud, para que no haya deudas impagas con las clínicas de diálisis, para educación, para que haya mantenimiento de la infraestructura escolar justamente para los más pobres, y fundamentalmente para seguridad, para no aumentar más impuestos, sino cobrar lo justo y devolverle en bienes y servicios al pueblo ecuatoriano, ahí está una de las fuentes de los recursos que sí los tenemos. Claro, decisiones duras que muchas veces no se quieren tomar, pero explicándole a los ciudadanos, diciéndole dónde va a ir centavo por centavo, que no es el clientelismo, no es estar pintando los ministerios del mismo color de los partidos del movimiento oficialista de turno, por citar un ejemplo, no en estados de propaganda, no al derroche, va directamente a la labor de protección social. Así que los recursos habrán,
Espero para eso. Doctor Henry Cucalón, en ese sentido, ¿cómo va a operar? Porque si hay necesidad, hay que darle gobernabilidad. Tiene que acompañar, usted ha dicho, el Estado, gobiernos autónomos descentralizados que malgastan también la propia Asamblea Nacional, que debiera acompañar. Y eso no hemos visto, que haya gobernanza en el país durante los últimos años. Depende de qué tipo de gobernanza, porque al principio de este periodo de transición hubo una gran gobernanza, pues, porque hubieron todos los votos, pues, para poner al correísmo en la Asamblea Nacional. Viviana Veloz es presidente de la Asamblea, no por rebote, pues, ¿no? Por un consenso, por un acuerdo. ¿Para qué era el acuerdo, el tema? Y el correísmo está en la Comisión de Fiscalización, no por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahí pusieron los votos. El tema es ¿para qué votas? Yo soy proclive a los consensos. Creo en los acuerdos. Lo que sí separo, porque no juego el simplismo que juegan otros, es que conmigo la impunidad no campea. El país tiene que llegar a acuerdos, principalmente en seguridad. A mediano y a largo plazo. No pueden ser desmontadas muchas de las políticas que se han tomado. Y recojo algunas de los últimos gobiernos y, ¿por qué no?, algunas del gobierno actual. Pero no se pueden desmontar. Yo las voy a mejorar, las voy a amplificar. Pero vamos a los consensos a la Asamblea Nacional. Yo no tengo ningún problema, salvo negociaciones que tengan que ver con impunidad. Yo no soy de esos diputados y esos asambleístas que ya le vamos a recordar la memoria, que votaron por la amnistía de Isa y que votaron por la amnistía de los que incendiaron la capital, miembros del correísmo en octubre del 2019, que ahora se olvidan porque ahora se han transformado, pues, son anti todo ahora. No, vamos a los consensos, sí. Acuerdos sobre la mesa, sí. Nada de tener operadores mutuos con el correísmo en el Consejo de la Judicatura ni en los jueces, ahí enconchavados en ciertos ministerios de este gobierno. No. Sobre la mesa. Y en el supuesto que no se quiere, vaya que yo estoy convencido que hay la madurez democrática suficiente para que los grandes temas como seguridad o el que yo propongo, que es desbaratar de una vez por todas los monopolios estatales, principalmente en los mal llamados sectores estratégicos, que los vamos a sacar de la Constitución. No hay nada más estratégico que el bienestar de la gente. Yo creo que vamos a tener consensos con la tendencia. Por ahí algunos atrasapueblos se quedarán excluidos, será cosa de ellos, los que no creen en la iniciativa privada, los que no creen en una visión en conjunto que el Estado debe ser fuerte pero limitado, dedicado a la protección social. Vamos a llegar, pero en el supuesto no consentido, estimado Miguel, yo en mi plan de gobierno tengo definido que yo desde el primer día voy a una serie de enmiendas, porque conozco cómo ha fallado la Corte, ya conozco las vías, a una serie de reformas a la Constitución, artículo 442, porque también he leído. Por ahí escuché o leí unos políticos que dicen que la eliminación del Consejo de Participación, en la cual yo creo, y usted sabe, he pasado años diciendo lo mismo en estos micrófonos. Yo no me levanté ayer con el capricho de ser candidato a la presidencia de la República. Por si acaso, eliminar el Consejo de Participación según la Corte Constitucional es una reforma. Pasa por la Asamblea y por el pueblo. No es enmienda. Ahí veo unos constitucionalistas de zaguán que han salido en último minuto, que se están preparando para el debate y no saben absolutamente nada. E inclusive nos vamos por la vía de la Asamblea Constituyente, que como ya dictaminó la Corte, no es de plenos poderes. Es solo para temas constitucionales. Nunca más una asamblea constituyente que se dedique a estar dando amnistías, haciendo leyes, mandatos, amnistías a violadores, encargos, como en 2008. ¿Perdón? Amnistías que se dio a violadores. Mandatos y toda esa serie de trafacías, por poner un ejemplo. Esa es la reforma política que yo pongo. Y aprovechando que usted me dice la asamblea, insisto, con los mejores principios de buena voluntad, vamos a los consensos, pero yo tengo firmeza. Yo soy firme, no autócrata. Son dos cosas absolutamente distintas, porque los autócratas de izquierda y derecha, los dos son malos. Siempre terminan en corrupción, por si acaso. Regla básica de la historia. Eso no hay dónde perderse. Donde hay autocracia, siempre termina en corrupción. Pero también propongo, pues, el cambio del órgano legislativo como tal. Yo propongo un órgano legislativo con menos integrantes, sin embargo, con 2 cámaras. Diputados y senadores. Diputados o congresos que se dedican a la legislación y otra de Senado, uno por cada provincia que se dedica a la fiscalización y a los cambios constitucionales. Pero con una diferencia, con algunos ruidos que he estado viendo por ahí.
todos elegidos por votos directos, ¿no? Aquí no hay esta figura en los notables. Yo sí sé de historia ecuatoriana. Nada de notables. No, porque para unos puede ser notable fulano y para otros el notable es mengano, ¿no? Imagínense que es notable para el correísmo, será terrible si piensan que Jorge Glass es inocente, por citar un ejemplo. No, todo con voto popular y nada de representaciones corporativistas funcionales, eso no existe, todo con voto popular directo, por si acaso. Así que sí tenemos propuestas, creemos en el cambio radical, creemos en el diálogo. No tengo ningún problema. Hay que generar acuerdos. El país necesita acuerdos que se sostengan a mediano y largo plazo, como el que ahora celebramos 25 años, que es la dolarización, por ejemplo, la gran causa común que tenemos, el gran contrato social no escrito que tiene el Ecuador. ¿Hay que fortalecer la dolarización? Eso no se fortalece con la lengua, sino con actos. Por ejemplo, yo fui legislador, yo voté por la ley de defensa de la dolarización, donde se imponía plazos para pagarle lo que el gobierno central en la época del correísmo se le llevó al Banco Central del Ecuador. Y hay que devolvérselo, porque esa no es una plata pública, es una plata de todos los ecuatorianos que se encontraba en el Banco Central del Ecuador. Aprovechando para decir, parte de mi cambio radical es que en dolarización no tiene razón de ser un banco central, por si acaso. Así como hablo de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, así como hablo de la defunción de Petroecuador para que la patria viva, porque en el campo petrolero, aprovecho para decirlo, necesitamos responsablemente, obviamente, explotar el petróleo. Necesitamos explotar todo el petróleo que nos queda, porque con esos recursos, que fue el motivo de su primera pregunta, los necesitamos para la seguridad, para la salud y para la educación de los ecuatorianos. No podemos perder esos recursos. La única diferencia es que yo le apuesto a lo privado. Yo quiero contratos de participación para que la inversión nacional y extranjera venga, arriesgue, invierta, explore, explote, gane, y que también gane el Estado ecuatoriano, y está de más decirlo, fomente el empleo. Y aprovecho también para decirlo, está en mi plan de trabajo. No van a decir que faltan propuestas. Apoyo total a la minería responsable del país. Necesitamos también esas inversiones que generan múltiples empleos y efecto multiplicador de la economía y desarrollo económico. Necesitamos los recursos. Para que no haya aumento de impuestos, necesitamos esos recursos enfocados en el desarrollo de los ecuatorianos. Conmigo, la inversión extranjera tendrá la seguridad, no el capricho, de que tendrán toda la apertura, seguridad jurídica, estabilidad y confianza para poder prender los motores en la economía del país. Doctor Henry Cucalón, usted ha hablado y ha reiterado lo de los consensos, que son fundamentales. Ahora, en la Realpolitik, y hablaba de gobernabilidad, si usted no tiene una mayoría en la Asamblea, ¿cómo va a convencer? Porque hay que decirlo, hay grupos que buscan la impunidad. Usted ha sido categórico no a la impunidad, pero esos grupos... Pero tengo que dialogar con los grupos que no promueven eso. Ya. Y ojalá que el pueblo ecuatoriano, ahora que tiene la oportunidad de votar por asambleístas, y comprendo que nadie va a sacar pues mayoría absoluta, porque no es ser que la mayoría absoluta es buena solamente cuando llegan los que se parecen a ti, ¿no? Eso no es democracia. La democracia no funciona solamente cuando uno gana, por si acaso. Pero sí creo que puede haber un gran consenso en una macro tendencia democrática que vaya en esta línea, por ejemplo, de desmonopolizar los sectores estratégicos, y vamos justamente a trabajar en aquello, con las cartas sobre la mesa, sin perjuicio que, les reitero, siempre hay mecanismos de ejercicio de la democracia directa. Si mientras tanto a mí no me ponen temas de negociaciones judiciales y no me pidan a mí que apoye con los votos de los asambleístas para que personas que defienden la impunidad vayan a la Comisión de Fiscalización, como lo permitieron otros cuando no creían en el anti sino en el pro infinito, no hay ningún problema. Y la política es consenso, se llega a acuerdos, se cede en algo, se propone otra cosa. Mientras no sea corrupción, mientras no sea impunidad, mientras no sea sentencias judiciales, y yo tengo las credenciales para decirlo, porque en campaña, estimado Miguel, todos dicen muchas cosas, pues yo tengo los antecedentes de jamás haber intervenido en temas de justicia. Por eso Henry Cucalón no está en purga, pues, no está en plaga, no está en metástasis,
porque yo nunca he sido un operador judicial. Yo he sido legislador de la República y ministro de Estado, no muchacho de hacer mandados. ¿Cómo piensa usted enfrentar un problema serio que tiene el Ecuador, la falta de generación de empleo pleno? Más de 5 millones de ecuatorianos están en informalidad y aquí muchos dirigentes se preocupan del empleo formal, que es importante preservarlo, pero muy poco de la informalidad. Con un vuelco total del modelo económico llevándolo hacia la empresa privada. He citado ejemplos en el caso del sector energético, tanto en generación, distribución y transmisión. Nuevas empresas, nuevas inversiones, más empleo. Solo en el tema energético. Los análisis y los desarrollamos en el plan de gobierno y están en la prensa nacional todos los días. Hay que leer, no pasa nada, no le va a salir sangre a los ojos a nadie. Se da que en 4 años puede existir conservadoramente inversiones en el sector privado de 2.000 a 4.000 millones de dólares. Generación, distribución, transmisión, lo cual generaría mínimo 50.000 empleos directos y la misma cantidad en empleos indirectos. Por ejemplo, qué pena que con atraso, por politiquería, pero saludo, peor es tarde que nada. Ayer se firmó pues una adenda al contrato de inversión de Villonaco 3 en la provincia de Loja para generación de energía eólica, que dejó listo el gobierno pasado y que durante 10 meses o algunos meses o la gran mayoría ni siquiera se dio la licencia ambiental porque se había parado todo el gobierno pasado. Al final, tarde, el gobierno reaccionó porque se necesita esas inversiones. Ese es un ejemplo. Va a generar 110 megas y de mano más ingrata y una inversión de casi 200 millones de dólares en un solo impulso. Yo en eso, estimado Miguel, no voy a hacer politiquería. Todo lo que haga este gobierno que favorezca, lo vamos a continuar. No es por el prurito, no es que lo hizo el anterior y comienza lo refundacional, que en el fondo es hacer refunda las cosas, por así decir, y atentar contra el bienestar de los ciudadanos. Así que primero, como concepto, es un vuelco total. Lo he citado en energía, lo cité en petróleo, lo cité en minería, le voy a complementar más y lo tengo en mi plan de gobierno. El tema de un gran plan de infraestructura. Nada como la construcción para dinamizar la economía y generar fuentes de empleo directos e indirectos. Voy a concesionar y a delegar el sistema vial que depende del gobierno central a la empresa privada, a la iniciativa privada. Concesionar y delegar. Ellos tienen los recursos, el Estado no los tiene. Los recursos del Estado son para seguridad, para salud y educación, y ya le di fuentes de financiamiento directo. Eso va a generar múltiples empleos. Así como le he dado estos 4 macrotemas, también les digo algo. Señores, ya, despabilémonos. Dejemos de estar con códigos de trabajo que están ya mismo por cumplir en unos pocos años, 100 años. Ni a los empresarios excesivos que solo buscan lucrar del capital olvidándose de la dignidad de los hombres, ni tampoco los atrasapueblos que solo ven por sus propios intereses, ciertos sindicalistas dorados que no les preocupa la generación de empleo. Tenemos que ver el futuro, tenemos que dinamizar sin precarizar, sin regresión de derechos. Y una de esas tantas alternativas, y lo digo directamente, sin cálculo alguno, porque lo creo, es que tenemos que tener nuevos regímenes laborales, entre los cuales está la contratación por horas, con todos los décimos correspondientes, con la debida afiliación a la seguridad social. Pero para un pequeño emprendimiento tenemos que darle esas herramientas sin miedo. Doctor Henry Cucalón, política internacional y su relación con el presidente Trump, que hay expectativa el próximo lunes se posesione en la Casa Blanca y él ha sido claro, por ejemplo, frente a América Latina respecto de dictaduras como la venezolana, a las mejores relaciones con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y estratégico en todos los ámbitos, incluyendo lo que es la lucha contra la corrupción y los delitos transnacionales. Recordemos que en Estados Unidos, al igual que en Ecuador, también se condenó al ex contralor Carlos Pollitt por delitos de corrupción. En mi plan de gobierno está, yo quiero tener una cooperación internacional efectiva, tanto de carácter financiera como militar, porque el Ecuador no puede ser la víctima de todo lo que sucede en el exterior, que entre otras cosas pagamos los platos rotos por el elevado consumo que está teniendo principalmente ahora Europa en temas de cocaína.
alta producción en Colombia, alta producción en Perú y nosotros como exportadores. Así que vamos a tener las mejores relaciones. Saludo el nuevo mandato del presidente Trump. En honor a la verdad, en los últimos años Estados Unidos ha tenido buenas relaciones con los últimos gobiernos en Ecuador. Yo las voy a profundizar. Usted estuvo con el senador Marco Rubio, a llevar a otro nivel. Y sí, parte de mi trayectoria política, porque yo no soy un advenedizo, es que conozco al senador Marco Rubio, que antes de ayer fue su confirmación en el Senado para ser secretario de Estado. Y se reflejó algo que yo lo he venido repitiendo en muchas entrevistas. No solamente que es el primer secretario de Estado de origen latino, no. Conoce a la perfección la realidad latinoamericana y ecuatoriana en particular. Ha venido al Ecuador. Conoce quién es quién en los grupos delincuenciales organizados y en los alcahuetes que tienen en los partidos políticos. Conoce con los dos nombres y con los dos apellidos quién es quién en el Ecuador y quién está del lado de la democracia, de la institucionalidad y de la honestidad y quiénes promueven la impunidad. Así que estoy convencido que tenemos y vamos a tener las mejores relaciones con Estados Unidos, con el gobierno y relaciones directas con el señor secretario de Estado. Un comentario respecto de los candidatos que están en la vitrina pública. Un candidato vicepresidencial de la Revolución Ciudadana ha sido señalado de tener contratos indirectamente a través de fideicomiso con el Estado ecuatoriano, con Petroecuador. ¿Qué piensa? Investigue. Nadie está por encima de la ley, pese a que unos por ahí creen que tienen corona. Nadie. Sería terrible estos que hablan de un supuesto socialismo y lo que ellos hacen es vivir bien solamente para ellos, que se pueda demostrar eso. Ganando millones del Estado. Nadie está por encima de la ley. Absoluta transparencia, que se investigue todo lo que se tenga que investigar, más allá que están en periodo electoral, y si es el caso, que se sancione semejante indolencia. Porque más allá del tema legal, que hay que investigarlo, insisto, todo el mundo está por encima de la ley, sí es bastante indelicado esta forma de hacer negocios, como algunos se enriquecen a costillas del Estado, mientras el pueblo ecuatoriano tiene que luchar todos los días por ganarse el pan y llevarlo a la casa. Y hablan del socialismo, hablan de los pobres y viven como ricos. Y aprovecho para decirles algo. Lo que más me reclama la gente en la calle es que quieren políticos que no roben y empresarios que paguen impuestos. Vamos a concluir este diálogo. Quizás una pregunta de la coyuntura, no de usted, sí del movimiento Construye, que auspicia, usted es líder allí. ¿No fue un error el que el bloque legislativo haya aportado con sus votos y se logre los 70 votos para la destitución de un vocal del Consejo de Participación Ciudadana, que, como usted ha sido claro, no ahora, siempre la desaparición, pero allí está el Consejo de Participación, que ha permitido que un miembro de la Revolución Ciudadana hoy haya conformado desde ayer la nueva mayoría y con grandes desafíos mientras no desaparezca el Consejo de Participación, elegir fiscal, Consejo de la Judicatura? ¿No fue un error ese? Pero veamos las cosas en contexto. Fue un dirigente del movimiento Construye quien logró la destitución de la Liga Azul, donde está este mequetrefe, ex abogado del señor Glass. Fue Construye, no fue el Espíritu Santo, estimado Miguel, fue Construye, que ellos han apelado y que han venido dilatando la confirmación de la destitución que consiguió el señor Santadio Bedax. Eso es otra cosa. Pero se actuó articuladamente. Se logró la destitución de toda la Liga Azul por evidentes violaciones a la ley. Y adicionalmente, se votó por la destitución del señor que era el alcahuete del señor Godoy. Un señor cuyos antecedentes, los más turros, tienen que ver con casos de narcotráfico. Es decir, de forma integral se destituyó a los señores del correísmo que están en la Liga Azul y se destituyó a un operador. Porque si se ha fijado algo, Miguel, nadie lo defiende al señor Guarderas, ¿no? La estrategia, y la comprendo porque yo sí leo, es, nadie lo defiende porque es un impresentable, un operador de baja ralea, y todo el mundo sabe cómo llegó Godoy. Entonces, como no lo pueden defender, es que el otro iba a llegar. Es que lo importante es que Franco no podía llegar tampoco al Consejo. Está sentado desde ayer. Está sentado
pero fue destituido por un miembro de Construye. Entonces hay que ver las cosas. ¿Pero no se puede ejecutar eso? Bueno, es que tiene que hacerlo el pleno, el tribunal contencioso. Por eso tienen que hacerlo. Yo, si por mí fuera inmediatamente. Pero todos los días se le exige al tribunal que ratifique la destitución que el dirigente de Construye, el señor Santiago Begdax, consiguió en contra de Franco y los compinches, por así decirlo, que es una visión integral de la situación. Así como también le digo, estimado Miguel, porque todo esto depende, pues yo conozco nosotros unas corrientes, etcétera, así como también, porque así es la política, criticaron mucho a Construye cuando no permitieron, esto es una votación directa, que se destituya a la ministra del Interior. Ahí sí estuvo bien, ¿no? Pese a que habían algunos errores, pero por ver el contexto de la seguridad, por no hacerle el juego en votación directa al correísmo, que era el promotor del juicio, no se votó. Ahora que se votó por alguien que nadie defiende, porque tengamos claro algo, ahora la última teoría de uno que tiene que ver es, con esa teoría pues yo no hubiera destituido pues al señor Carlos Vaca, fiscal, porque no sé quién lo reemplaza. No. Cuando uno vota en el Congreso, vota en base a los elementos de juicio que tiene en ese momento, no una serie de situaciones colaterales. Claro. Y o más, implicaciones políticas implicaciones colaterales de terceros, porque entonces yo no destituyo a nadie porque yo no sé quién diablos lo va a reemplazar. No, lo importante, porque yo respeto las opiniones, esa es la democracia, es que los hechos determinan que la Liga Azul, con Franco incluido, fue destituido por un dirigente Construye, y el señor vocal, operador, que estaba en el Consejo de Participación, también. Habrá que esperar que el contencioso electoral lo antes posible confirme esa destitución, porque siguen allí. Muchas gracias al doctor Henry Cucalón. Gracias, como siempre. Candidato del Movimiento Construye. Muy amable. 8:39, vamos a una pausa y volvemos para hablar sobre los desafíos y cómo repotenciar a la industria petrolera ecuatoriana. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa